Continuamos con nuestra serie de verano, en la cual estamos estudiando pasajes claves de la Biblia que nos enseñan a cómo tú y yo debemos construir nuestra vida. Para el día de hoy te voy a pedir que me acompañes a la carta de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3 dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Impresionante pasaje en la Biblia en el cual encontramos quién es Jesús. Jesús es esta persona que tú y yo necesitamos conocer de primera mano. Ahora, este pasaje nos habla de ese Dios que tenemos que es asombroso. Dios es creador absolutamente de todo. Y en estos días atrás salieron en la red social y en las noticias unas fotos impresionantes que fueron tomadas por el telescopio James Webb. Y yo quiero que, si no las has visto, porque estuvieron en todos lados, la puedas ver en esta tarde. Ayúdame ahí, Ricky. Este es el telescopio James Webb. Ahora, este telescopio lo mandaron al espacio, síguele ahí, y tiene la capacidad de tomar unas fotografías impresionantes de lo que es el universo, las galaxias. Vamos con la siguiente. Fíjate nada más. La nitidez con la que este telescopio puede captar, ¿verdad? Pero ni el mejor teléfono celular capta lo que este telescopio puede captar. Mira esto, qué belleza. Y luego tenemos la última, que son cosas impresionantes. Ahora, el Internet decía lo siguiente acerca de este telescopio. Tras años de retrasos y más de 10,000 millones de dólares de inversión, el 25 de diciembre del 2021, el telescopio espacial James Webb fue lanzado al espacio desde la Guyana Francesa. El James Webb es el telescopio espacial más grande y más potente de todo el mundo. Luego otro artículo decía, ahora este telescopio Webb está listo para ayudarnos a comprender los orígenes del universo, así como para comenzar a responder preguntas clave sobre nuestra existencia. Por ejemplo, ¿de dónde venimos y si estamos solos en el cosmos? Interesante que estas preguntas todavía siguen estando allá afuera. Ahora, tú y yo, fíjate bien, estamos con la esperanza de que ahora el mundo sí sepa realmente que todo eso no es producto de la casualidad. Eso significa que hay un Dios que es todopoderoso, un Dios que es creador de todo. Espero con todo mi corazón que el mundo pueda saber ahora sí cómo se originó el universo, de dónde venimos y que no estamos solos. La creación nos muestra a Dios. La creación nos habla de ese Dios que sostiene todas estas galaxias. Imagínate tú, ¿cómo es que no se salen de un orden perfecto? Ahora, lo interesante aquí es que ese Dios que sostiene todo eso que tú viste en una fotografía puede sostener también tu vida. Ese Dios
que se muestra a través de algo tan impresionante que, mira, el telescopio James Webb está captando para nosotros, nos trae una realidad. Ese Dios puede sostener tu vida. Hay un Dios que creó absolutamente todo, y no solo eso, ya no estamos solos. Ahora Dios está con nosotros. Por eso en este día hablaremos de esta realidad. ¿Cómo podemos caminar en esta vida con ese Jesús que vino con un propósito? Y de esa manera poder estar tú y yo identificados con Cristo. Yo he puesto el título del mensaje de esa manera: identificados con Cristo. Algo que destruye muchas vidas, algo que destruye muchos hogares y muchos matrimonios es el orgullo. El orgullo es peligroso. El orgullo es algo que le debemos prestar suma atención. Pero según el diccionario hay dos tipos de orgullo. La primera definición es algo que también tú y yo lo hemos vivido de alguna manera. Dice así: orgullo es el sentimiento de satisfacción que tenemos por logros, por capacidades o por méritos propios, o por algo en lo que una persona se siente concernida. Hay un tipo de orgullo en el cual tú puedes decir: yo estoy orgulloso de la familia que Dios me ha dado. Yo estoy orgulloso de mis hijos que Dios me ha permitido tener. Ese es un tipo de orgullo, pero hay otro tipo de orgullo, según el diccionario, que dice así: es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar un sentimiento de superioridad. No fue una lista que yo estaba pasando en esta tarde para que alguien dijera presente. Pero sin duda alguna fueron palabras que golpearon fuerte a medida que las escuchábamos. Arrogancia, fíjate, vanidad, estimación, pero estimación en exceso de nosotros mismos, ¿verdad? Y que conlleva a menudo este sentimiento de superioridad. El orgullo puede llegar a ser un grave problema en la vida de la persona que no sabe identificar qué tipo de orgullo es el que está teniendo. Por algo Dios nos habla en su palabra del orgullo y nos enseña a través de Jesús, a través de la persona de Jesús, cómo tú y yo podemos lidiar con este orgullo. Filipenses, el pasaje que acabamos de leer, en el versículo 5 decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente utiliza la frase así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Un sentir, una actitud que Cristo nos mostró desde antes de venir a estar con nosotros. Ahora, el versículo 3 es interesante, como antes de hablarnos de Jesús nos dice el apóstol eso: no sean egoístas. ¿Hay algún egoísta aquí en esta tarde? Nadie vaya a levantar la mano. Son preguntas para que reflexiones, ¿verdad? No sean egoístas. ¿Quién lo dice? La iglesia no, lo dice la palabra de Dios. Y es ella la que nos enseña cómo debemos caminar. Ahora, aquí te va, iglesia, agárrate bien. No sean egoístas. Pero luego dice: no traten de impresionar a nadie. Esa me gustó. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Dile a la persona que tienes al lado: tú eres mejor que yo. A algunos les está costando, ¿verdad? Especialmente si es tu pareja la que te tocó al lado, ¿verdad? Pastor, este es mejor. Fíjate, la Biblia es clara al decirnos cómo tú y yo debemos ajustar en la vida. Pero a veces hacemos lo contrario. Decía así el versículo 4: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esto es lo que Cristo Jesús hizo, y lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Dios transforma nuestras vidas a través no solo de su palabra, sino también a través de su ejemplo. Por ahí dicen que las acciones
hablan más fuerte que muchas palabras. Y Jesús, fíjate, trajo un impacto a nuestras vidas a través de decirnos: tengan esta misma actitud que hubo Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nunca fue una persona egoísta ni orgullosa. Ahora, la realidad es que nacemos con esta tendencia. Desde pequeños, antes de aprender inclusive a decir mamá y papá, hay otras palabritas que son muy comunes dentro de la niñez, y son las palabras dame y mío. Papá es mío. Mamá es mía. Dame ese juguete porque es mío. Y desde pequeñitos podemos ver una naturaleza en la cual nunca se nos ha formado lo que Jesús está diciendo. No se nos enseña a compartir. Ahora, el problema está en que crecemos, nos casamos, tenemos hijos y seguimos diciendo dame y mío. A algunos solo se les ve la sonrisita así, ¿verdad? Ay, pastor, así soy yo. Llego a mi casa y lo único que quiero es dame, dame, dame. ¿Dónde está la cena? ¿A qué hora se cena en este lugar? ¿Dónde está mi control remoto? ¿Quién agarró mi carro? Y nos damos cuenta que somos gente grande, pero con una actitud infantil. ¿Sí me estás siguiendo? Ahora el mensaje no se queda ahí. Fíjate, la Biblia nos dice, y es clara, familia: no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie, dice la Biblia. Sean humildes, no se ocupen solo de sus propios intereses, también procuren interesarse en los demás. La Biblia nos da la forma de cómo podemos tú y yo mejorar nuestras vidas. La Biblia nos enseña cómo tú y yo podemos mejorar nuestros hogares, nuestros matrimonios y del ambiente de todo aquel que nos rodea. Cuando dejamos el egoísmo y el orgullo es cuando todo comienza a cambiar. En ocasiones comenzamos a orar para que el Señor cambie las circunstancias, y el Señor las va a cambiar, pero lo primero que va a cambiar es tu vida. Y te va a decir, hay un orgullo que debemos tratar. Hay un egoísmo que tal vez tú no lo has identificado. Muchos de los problemas, no solo de la vida de la persona, de la sociedad, de las culturas y de los países, nacen en el orgullo. Vivimos solo para nosotros. Vivimos toda nuestra vida tratando de impresionar a los demás. El problema es que esto es un desgaste constante en nuestra vida y en nuestro corazón. Vivir tratando de impresionar a otros es una pérdida de tiempo, y es algo que día con día te va desgastando y te va quitando la vida. No sabes qué foto colocar en la red social el día de mañana, esperando que la gente dé la aprobación a lo que tú estás viviendo, en busca de muchos likes que te alimenten. Ahora, no me malinterpretes, no te estoy diciendo que ya cierres tu cuenta de red social, como hay algunos cristianos que lo hacen, ¿verdad? Pastor, voy a ayunar de la red social. Yo le digo, gloria a Dios, ayune de comida también, ¿verdad? En ocasiones es bueno. Pero a veces tratamos de hacer estas cosas, fíjate. Pero el problema no está en que lo hacemos. El problema está con la actitud con la cual lo hacemos. ¿Sí me va siguiendo en esta tarde? Ahí podemos ver que en ocasiones, ¿sabes qué? Tratamos de vivir lo que la Biblia nos dijo que no hiciéramos, tratando de impresionar a los demás. Tengan la actitud, dice la Biblia, que tuvo Cristo Jesús. Jesús hizo lo que hizo, no para impresionarnos, aunque quiero decirte que todo lo que Dios hace es impresionante, pero Jesús lo hizo porque había un propósito detrás de todo esto, el propósito de amarme a mí y amarte a ti. El amor es todo lo contrario al egoísmo y al orgullo. Y el amor es algo que Jesús nos vino a establecer. Ahora, cuando dice tengan la actitud que tuvo Cristo Jesús, el versículo 6 nos dice así: el cual, Jesús, siendo en forma de Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la pregunta de esta tarde es, ¿cómo podemos nosotros vivir identificados con Cristo? ¿Cómo podemos llevar nuestra vida realmente identificados con Jesús? Lo resolveremos en 3 breves puntos. Punto 1. Despójate de algo con el fin de bendecir a alguien más. Despójate de algo con el fin y el propósito de bendecir a alguien más. Jesús no se aferró a una posición. Jesús se despojó de esa posición para adquirir una nueva posición. Pero esta posición iba cargada del propósito que te estoy diciendo. Un propósito que cambiaría la historia de alguien más. Cuando tú y yo nos despojamos de ciertas cosas, como lo son el egoísmo y el orgullo, es cuando realmente encontramos la verdadera felicidad de vivir. Lo que realmente la vida significa, en lo que la vida consiste. La vida consiste en cambiar la vida de alguien más. Cuando tú comienzas a vivir no para ti mismo, sino para cambiar la vida de alguien más, es cuando realmente te sientes pleno. Porque entiendes esa frase que la Biblia también dice, que es mejor dar que recibir. Yo no sé si tú has visto, en ocasiones como iglesia mandamos cajitas de zapatos a niños de Haití, ¿sí? Y cuando esos niños reciben esas cajitas con unos juguetitos muy sencillos que tú adquiriste y ves la felicidad de ellos, tú dices, ay, qué rico se siente. Cuando tú cocinaste algo para el pastor y el pastor te dice qué rico estuvo la comida, tu corazón se llena y también la panza del pastor. Los dos salimos ganando. Pero es bien diferente a las personas que todo lo hacen para ellos mismos. Despójate de algo. Y la Biblia probablemente te confrontará a decirte qué son las cosas que tú debes aprender a despojarte. Ahora, hablar de las cosas materiales es fácil, pero ¿qué tal de esas cosas internas que a veces son las más complicadas de despojarnos? Ahí es un poco más complicado. Algunos utilizan las frases inclusive tan famosas, ¿verdad? Así soy yo y nadie me va a cambiar. Bien te la sabes, ¿verdad? Probablemente la has usado en algún momento. Y tienes toda la razón. Nadie te puede cambiar a menos que tú estés dispuesto a cambiar. Señor, cámbialo. No, la oración no está del todo correcta. Señor, cámbiale su actitud para que realmente esta persona esté dispuesta a cambiar. Jesús, ¿sabes qué? Decidió despojarse de todo. Te regalo una frase. Todo cambio comienza con una decisión. Todo cambio no es producto de la casualidad, ni de que ahí se alinearon las estrellas y los astros. No se trata nada de eso. Todo cambio comienza con una decisión que tú debes tomar. Jesús decidió despojarse. Jesús decidió venir a vivir como nosotros. Ahora, Él vivió en un cuerpo como el de nosotros, pero vivió muy diferente a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Porque quería dejarnos, Margarito, el camino por el cual tú y yo debíamos caminar. Jesús decidió despojarse y tomó la actitud de siervo. Tú y yo debemos vivir siempre, familia, despojándonos de cosas que no nos permiten avanzar, cosas que nos están destruyendo a nosotros mismos, pero también cosas que están destruyendo a toda tu familia. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el egoísmo. Recuerda siempre esas palabras: dame y mío.
Cuando tú veas a tus 40 años que todavía las estás usando, probablemente tenemos un problema que hay que ajustar un poquito. Dame y mío. Si logramos quitar esas palabras de nuestro vocabulario, te aseguro que ahí vamos en buen camino de la decisión de cambiar. Ahora, Jesús se despojó y comenzó a servir. Y en el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabes qué? Jesús dejó su trono. ¿Por qué? Porque Él sabía que tú y yo necesitábamos ayuda. Jesús sabía que tú y yo no íbamos a poder cambiar por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hizo? Vino para restablecer la fuente de todo cambio, que es esa relación que podemos tener con Dios. Sin una relación con Dios, muy difícilmente cambiaremos nuestras vidas y nuestras actitudes. Esto no se trata de echarle ganas. Esto se trata de que Jesús vino a cumplir un propósito. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso era necesario que Jesús fuera obediente hacia una muerte de cruz. Probablemente tú piensas, pastor, mi vida nunca va a cambiar. Tu vida puede cambiar. Probablemente piensas, pastor, mi esposo nunca va a cambiar. Yo ya se lo entregué al diablo y a todos sus secuaces. No se lo entregues todavía. Para Dios no hay nada imposible. ¿Me estás siguiendo? Tus hijos no sabes qué hacer. Todo el secreto está en que busques la fuente de todo cambio. Busca y recuerda lo que pasó en esa cruz. Punto 2. Vive cada día abrazando lo que sucedió en la cruz. Vive cada día abrazando lo que sucedió en esa cruz. Esa cruz no fue puesta para adorno de la casa. Esa cruz no fue dejada ahí simplemente como una celebración de una vez al año. Esa cruz significa algo poderoso. La cruz de Jesús significa que ya no somos esclavos, que ahora somos libres. La cruz nos recuerda que ya no hay un acta de decretos contraria a nosotros. La cruz nos recuerda que ya no vivimos más en vergüenza. La cruz nos recuerda que el temor ha sido vencido. Nos recuerda que hemos sido sanados. Nos recuerda que ahora vivimos en la luz. Nos recuerda que la muerte ha sido vencida. En esa cruz se dijo consumado es. Y si consumado es, ¿sabes qué significa? Que todo está hecho perfecto. Ahora hay personas que fácilmente olvidan esa cruz. Hay personas que viven como si nada hubiera ocurrido en esa cruz. Esa cruz tú debes abrazarla, no la cruz, sino a quien fue crucificado en esa cruz, porque Él lo hizo para dejarnos un ejemplo de amor. Esa cruz determina muchas cosas. No vivas sin esperanza, familia. Vive cada día de tu vida recordando y abrazando lo que sucedió en esa cruz. Esa cruz cambió nuestra historia, pero esa cruz también cambió nuestra eternidad. ¿Hay alguien aquí que su historia ha sido cambiado por medio de lo que pasó en esa cruz? Levanta tu mano si eso ha sucedido contigo. Ahora, también tu eternidad ha sido transformada, pero no lo olvides el día de mañana, cuando los problemas vuelvan a estar ahí. Cuando la desesperanza vuelva a tocar a tu corazón, siempre abraza y recuerda, en la cruz encontramos lo que Dios hizo por nosotros. Se despojó de su divinidad, pero estando en la condición de hombre se humilla y es obediente hasta la muerte. Jesús nos enseña el valor de vivir siendo obedientes a Dios. ¿Hay algún obediente en esta tarde? Wow, algunos le echaron fe, ¿verdad? La pregunta. ¿Realmente eres obediente o haces lo que tú quieres hacer? Es una lucha, dice Silvita, y comparto tu respuesta. Día con día nos enfrentamos a este orgullo que no nos quiere dejar y no nos permite bendecir a la otra parte del matrimonio. Día con día miramos nada más por lo nuestro y nos olvidamos lo que pasó en la cruz. Jesús nos dejó ese ejemplo de
cómo vivir. Último punto de esta tarde. Vive cada día en obediencia y confesando que Jesús es el Señor. Vive cada día en obediencia y confesando que Jesús es el Señor. Jesús es el Rey. Oh, ese salió más o menos. Jesús es el Rey. Jesús es el Señor. No lo estamos diciendo porque lo sentimos, es porque es la realidad, familia. Le duela a quien le duela, como dice la frase por allá afuera, ¿verdad? Jesús se ganó ese derecho. En el versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble ¿cuántas rodillas? Toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay escape, familia. Y que toda lengua, ¿alguien tiene su lengua en este lugar? ¿La trajiste? Sí. Y que toda lengua, incluye la tuya, incluye la mía, toda lengua confiese esto, que cambia la realidad de cualquier persona, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo se trata de Jesús. Jesús no es alguien que venimos a ver los domingos. Jesús no es alguien que simplemente está ahí para cuando tú estás en problemas, aunque va a estar cuando tú estás en problemas. Jesús necesita ser el centro. Como es el centro del universo, Él necesita ser el centro de tu vida. Él necesita ser, ¿sabes qué? La razón, la fuente que te ayuda a cambiar ese orgullo con el cual hemos nacido. Y que ahora realmente te puedas sentir verdaderamente orgulloso cuando lo tienes a Él. ¿Te acuerdas que te hablé de 2 tipos de orgullo? ¿Cuál es el que más está predominando en ti? ¿Te sientes orgulloso con la vida que tienes? Cuando tú rindes tu vida a Jesús, algo ocurre, te estás despojando de todas las cosas que tú eres. Y es cuando tu orgullo y tu egoísmo comienzan a desaparecer. Y ahora Jesús es nuestro único motivo de orgullo. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Mira, dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el versículo 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias. Como me gusta como Pablo lo dice, ¿verdad? De aquí en adelante me dejan tranquilito, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo se atrevió a decir: hey, de aquí en adelante solo tengo un orgullo en mi vida, y es haber confesado que Jesús es mi Señor. Ahora soy una nueva creación. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo él mismo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? ¿Alguien tiene a Cristo en su corazón? Si es así, mira una cosa: no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para el egoísmo. Cada vez que tú te encuentres lidiando con estas 2 áreas, es porque probablemente Jesús ha dejado de ser tu Señor y el centro de tu vida. Lo contrario al orgullo es el perdón. Y en esa misma cruz Jesús dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús vino porque Él sabía que yo le iba a necesitar. Jesús vino porque Él sabía que tú le ibas a necesitar. Pero estás remando en contra de la corriente, tratando de cambiar las circunstancias de tu vida. Y te tengo una mala noticia: nunca van a cambiar a menos que recibas el perdón de Dios. El mismo Padre nuestro dice: perdónanos como también nosotros. Di conmigo: nosotros. Eso te toca a ti. También nosotros perdonamos a los demás. Hay gente que lleva años arrastrando una situación de falta de perdón. ¿Y sabías que la falta de perdón también puede producir enfermedades en tu cuerpo? Los que no has perdonado duermen tranquilitos.
y tú llevas años con ese rencor, ¿por qué no lo sueltas el día de hoy? Filipenses 2 nos habla de Jesús, Margarito, y nos dice: Él es el Rey, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Rey. Despójate de lo que no te está dejando avanzar y recibe en este día el perdón de Dios. Ricky, ayúdame con la foto, la última foto que pusimos ahí. Si ese Dios sostiene todo eso, dime tú, ¿cómo no va a sostener tu vida? Ponte de pie en este lugar. Y yo no sé lo que tú estás viviendo, pero si tú necesitas, solo si tú necesitas que Dios sea quien sostenga tu vida, yo te voy a invitar a que me acompañes aquí al frente un momentito para que oremos juntos. Tú sabes que estamos hablando de ti. Has tratado de sostener tu vida y todo se te ha caído. No sabes ni cómo balancearla. Estás viviendo en problemas. Vente aquí y permítenos orar contigo una vez más. Esto es de valientes. ¿Hay alguien que se anima? O tú dices: no, pastor, la vida está bien sostenida, bien balanceada. No. Estás viviendo en depresión y en ansiedad y tú lo sabes. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí el Rey de Reyes simplemente está aquí para recordarte: yo quiero perdonarte, yo quiero amarte, yo quiero restaurarte. Ven aquí juntos como iglesia. Si tú lo necesitas, dile: Señor, lléname en este lugar. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.